Lo que vas a escuchar no es solo una historia. Es la prueba de que el destino a veces corrige sus propios errores de las maneras más inesperadas. Una mujer millonaria y su esposo habían perdido a su bebé hace 8 años. Habían aceptado que nunca serían padres. Pero cuando vieron a una niña de 8 años en un orfanato, las palabras que salieron de la boca de la mujer hicieron que el mundo se detuviera. Porque a veces, los milagros llegan disfrazados de coincidencias imposibles. Victoria Castañeda se detuvo frente al espejo de cuerpo entero de su vestidor y se ajustó el collar de perlas que había pertenecido a su abuela. A sus 42 años seguía siendo una mujer elegante, pero los años de dolor habían dejado líneas alrededor de sus ojos verdes que ningún maquillaje podía ocultar completamente. ¿Ya estás lista, mi amor?, y preguntó Eduardo desde la puerta del dormitorio. Su esposo de 15 años de matrimonio llevaba puesto un traje gris Oxford que costaba más que el salario anual de la mayoría de las personas, pero su expresión reflejaba la misma mezcla de nerviosismo y esperanza que había visto en él durante las últimas semanas. Tanto como se puede estar para algo así, respondió Victoria tomando su bolso de diseñador. ¿Tú crees que estamos haciendo lo correcto? Eduardo se acercó y la abrazó por detrás, mirándola a través del espejo. Llevamos 2 años hablando de esto, Vicky. Creo que ya es hora de dar el paso. Victoria asintió, pero su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Después de 8 años de terapias, tratamientos de fertilidad, 3 abortos espontáneos y una pérdida devastadora, finalmente habían tomado la decisión de adoptar. El matrimonio Castañeda era dueño de una cadena de hoteles de lujo que se extendía por toda Latinoamérica. Tenían una fortuna de $200 millones, mansiones en 4 países y todo lo que el dinero podía comprar. Pero durante 8 años habían vivido con un vacío que ninguna cuenta bancaria podía llenar. Mientras el chofer los llevaba hacia el Hogar San José, un orfanato en las afueras de la ciudad, Victoria recordó el día que había cambiado sus vidas para siempre. Había sido un martes lluvioso de abril, hace exactamente 8 años. Ella tenía 34 años y estaba embarazada de 7 meses de su primera hija. Todo había sido perfecto durante el embarazo. Los ultrasonidos mostraban una bebé saludable, activa, que se movía constantemente como si ya tuviera prisa por conocer el mundo. Victoria y Eduardo habían decorado el cuarto del bebé en tonos rosados y blancos. Habían elegido el nombre Isabela y habían comprado todo lo que una princesita podía necesitar. Va a ser igual de hermosa que su mamá, decía Eduardo todas las noches mientras acariciaba el vientre de Victoria. Va a tener tus ojos verdes y mi nariz. Victoria se había reído. Espero que tenga tu altura y mi cabello. Habían planeado todo meticulosamente. El mejor hospital privado de la ciudad, el ginecólogo más reconocido del país, una habitación especial con vista al jardín para que Isabela tuviera la mejor bienvenida posible al mundo. Pero el 15 de abril, a las 3:17 de la madrugada, Victoria se despertó con contracciones prematuras. El dolor era diferente a todo lo que había experimentado antes, más intenso, más urgente. Eduardo, algo está mal, había susurrado sacudiendo suavemente a su esposo. Creo que el bebé viene. El viaje al hospital había sido una pesadilla borrosa de sirenas. Doctores corriendo por pasillos blancos y Victoria gritando que era demasiado temprano, que Isabela aún no estaba lista. Necesitamos hacer una cesárea de emergencia, había dicho el doctor después de examinarla. El cordón umbilical está comprimiendo el cuello del bebé. Cada segundo cuenta. Victoria recordaba vívidamente los siguientes momentos. Las luces brillantes del quirófano, la anestesia haciendo efecto, Eduardo tomándole la mano con lágrimas en los ojos. Y después, silencio. Isabela había nacido sin respirar. Los doctores habían trabajado durante 45 minutos tratando de revivirla, pero sus pequeños pulmones nunca se habían llenado de aire. Había vivido solo el tiempo que había pasado en el vientre de Victoria. 7 meses y 3 días. Lo siento mucho, había dicho el doctor con lágrimas en sus propios ojos. Hicimos todo lo posible. Victoria había sostenido a Isabela durante horas. La bebé era perfecta, diminuta pero perfecta. Tenía el cabello oscuro de Eduardo, facciones delicadas que prometían convertirse en belleza, y aunque nunca abrió los ojos, Victoria estaba segura de que habrían sido verdes como los suyos. «Hola, mi princesa», le había susurrado. «Mamá y papá te amamos tanto. Lamento que no hayas podido quedarte con nosotros». El funeral había sido pequeño, íntimo. Isabela había sido enterrada en el cementerio familiar de los Castañeda, bajo un ángel de mármol que Eduardo había mandado esculpir especialmente para ella. La inscripción decía: Isabela Castañeda, nuestra estrella más brillante, que iluminó nuestros corazones durante 7 meses y 3 días. Después de eso, Victoria había caído en una depresión profunda que duró 2 años. No salía de la casa, no quería ver a nadie, no podía soportar estar cerca de niños o bebés.
Eduardo había sido increíblemente paciente, cancelando viajes de negocios para estar con ella, trayéndole terapeutas a la casa cuando ella se negaba a salir. Vicky, por favor, le decía todos los días. Isabela no habría querido verte así. Ella habría querido que fueras feliz. Pero Victoria no sabía cómo ser feliz sin su hija. Cuando finalmente comenzó terapia, la psicóloga le explicó que el duelo por un bebé que nunca había respirado era particularmente complejo porque involucraba no solo la pérdida de una persona, sino la pérdida de todos los sueños y planes que habían construido alrededor de esa vida. Ustedes perdieron no solo a Isabela, había explicado la doctora Martínez, sino también las primeras palabras que nunca escucharán, los primeros pasos que nunca verán, los abrazos que nunca recibirán. Es normal que el dolor sea tan intenso. Victoria y Eduardo habían intentado quedar embarazados de nuevo durante 3 años después de la pérdida de Isabela, pero cada intento había terminado en tragedia. 3 abortos espontáneos consecutivos en el primer trimestre. Los doctores finalmente les dijeron que las posibilidades de que Victoria pudiera llevar un embarazo a término eran prácticamente nulas. Su útero tiene cicatrices severas de la cesárea de emergencia, había explicado el especialista en fertilidad, y su edad ya representa un factor de riesgo adicional. Esa noticia había sido como perder a Isabela una segunda vez. Eduardo había sugerido la adopción por primera vez hace 2 años, pero Victoria no había estado lista. ¿Cómo voy a amar a un bebé que no sea Isabela?, había preguntado entre lágrimas. No se trata de reemplazar a Isabela, había respondido Eduardo suavemente. Se trata de honrar su memoria dándole amor a otro niño que lo necesite. Habían tardado 2 años más en tomar la decisión final, 2 años de terapia de pareja, de conversaciones nocturnas, de imaginar diferentes escenarios. ¿Y si el niño no nos quiere?, preguntaba Victoria. ¿Y si no logramos conectarnos? ¿Y si no somos buenos padres para alguien que ya ha sufrido abandono? ¿Y si sí?, respondía Eduardo. ¿Y si ese niño nos está esperando tanto como nosotros lo estamos esperando a él? El hogar San José aparecía ahora frente a ellos, un edificio blanco de 2 pisos rodeado de jardines bien cuidados. Victoria sabía que era uno de los orfanatos mejor administrados del país, que se sostenía principalmente de donaciones de familias adineradas como la suya. ¿Recuerdas lo que dijo la trabajadora social?, preguntó Eduardo mientras el chofer les abría la puerta del auto. Que no viniéramos con expectativas específicas, recitó Victoria. Que dejáramos que fuera el corazón el que decidiera. La directora del orfanato, una mujer de unos 60 años llamada Hermana Carmen, los recibió en la entrada con una sonrisa cálida. Señores Castañeda, qué gusto conocerlos finalmente. Hemos estado esperando esta visita durante semanas. Victoria sintió un nudo en el estómago. Durante las últimas semanas había cambiado de opinión cientos de veces sobre esta visita. Una parte de ella todavía sentía que estaba traicionando la memoria de Isabela al considerar amar a otro niño. Tenemos 47 niños viviendo aquí actualmente, explicó la hermana Carmen mientras los llevaba por un pasillo decorado con dibujos infantiles, desde bebés de pocos meses hasta adolescentes de 16 años. Hemos preparado que conozcan a algunos niños de diferentes edades para que puedan ver con quién sienten más conexión. ¿Hay alguna información sobre sus historias?, preguntó Eduardo. Por supuesto. Cada niño tiene una historia diferente. Algunos fueron abandonados al nacer. Otros llegaron aquí después de situaciones de abuso o negligencia. Algunos perdieron a sus padres en accidentes o enfermedades. Llegaron a una sala grande llena de luz natural, donde varios niños estaban jugando bajo la supervisión de cuidadoras. Victoria sintió que se le cerraba la garganta al ver tantos pequeños que habían sido rechazados por el mundo. Vamos a presentarles a algunos niños, dijo la hermana Carmen. Pero recuerden, no hay presión. Si no sienten conexión hoy, pueden volver las veces que sea necesario. Durante la siguiente hora, Victoria y Eduardo conocieron a varios niños. Un bebé de 6 meses con ojos enormes que había sido dejado en la puerta del orfanato. Gemelos de 4 años cuyos padres habían muerto en un accidente automovilístico. Un niño de 10 años que había estado en el sistema desde los 5. Todos eran adorables, todos necesitaban amor, pero Victoria no sentía esa conexión mágica que había esperado. Se sentía terrible por eso, como si fuera una mala persona por no enamorarse instantáneamente de estos niños inocentes. ¿Hay alguien más?, preguntó Eduardo notando la expresión de desilusión de Victoria. La hermana Carmen vaciló por un momento. Hay una niña, pero su situación es un poco diferente. ¿Diferente cómo?, preguntó Victoria. Ella llegó aquí hace 2 meses después de que muriera su abuela, que era la única familia que le quedaba. La niña tiene 8 años y ha tenido dificultades para adaptarse. Es muy inteligente, muy dulce, pero también muy reservada. No ha querido conocer familias adoptivas hasta ahora. ¿Podríamos verla?, preguntó Eduardo.
Puedo preguntarle si quiere conocerlos, pero no puedo garantizar que acepte. 10 minutos después, la hermana Carmen regresó con una niña de cabello castaño oscuro y ojos verdes intensos. Era delgada, de estatura promedio para su edad, y llevaba puesto un vestido simple pero limpio. Caminaba con cautela, mirando a Victoria y Eduardo con curiosidad pero también con desconfianza. Y entonces Victoria sintió como si le hubieran quitado todo el aire de los pulmones. La niña tenía exactamente las mismas facciones que Isabela había tenido en los ultrasonidos. El mismo perfil, la misma forma de ojos, el mismo cabello oscuro. Era como ver a su hija crecida, como ver en qué se habría convertido Isabela si hubiera tenido la oportunidad de vivir. «Dios mío», murmuró Victoria poniéndose de pie tan rápido que casi se cae. «Eduardo, mira». Pero las palabras que salieron de su boca después resonaron por toda la sala como un grito desgarrador. «Mira, es igual a nuestra bebé que murió». El silencio que siguió al grito de Victoria fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Todas las miradas se enfocaron en ella. La hermana Carmen con expresión de shock, Eduardo con los ojos muy abiertos, las cuidadoras que habían detenido sus actividades, y la niña que se había quedado completamente inmóvil, mirando a Victoria con una mezcla de confusión y miedo en sus ojos verdes. «Señora Castañeda», murmuró la hermana Carmen acercándose rápidamente. «Tal vez deberíamos». Pero Victoria no podía moverse, no podía hablar. No podía hacer nada más que mirar a esa niña que era como ver a Isabela en carne y hueso. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin control mientras su mente trataba desesperadamente de procesar lo que estaba viendo. Eduardo se acercó inmediatamente y puso un brazo protector alrededor de los hombros de su esposa. «Victoria, respira», le murmuró al oído. «Estás asustando a la niña». Era cierto. La pequeña había dado un paso hacia atrás y se aferraba al brazo de una de las cuidadoras, claramente perturbada por la reacción emocional de Victoria. «¿Ella está bien?», preguntó la niña con una voz suave pero clara, mirando alternativamente a Victoria y a Eduardo. «¿Hice algo malo?». «No, cariño, no hiciste nada malo», se apresuró a decir la hermana Carmen, arrodillándose para quedar a la altura de la niña. La señora solo se sintió sorprendida. Victoria se obligó a secarse las lágrimas y se acercó lentamente, tratando de controlar su respiración. No podía traumatizar a esta niña con su dolor, sin importar cuán abrumador fuera el parecido. «Siento haberte asustado», dijo Victoria con voz temblorosa, agachándose para estar al nivel de los ojos de la pequeña. «No era mi intención. Es solo que tienes unos ojos muy hermosos». La niña la estudió cuidadosamente durante un momento, como si estuviera evaluando si Victoria representaba algún tipo de amenaza. «¿Cómo te llamas?», preguntó Eduardo con una sonrisa gentil. «Sofía», respondió la niña en voz baja. «Sofía Elena Morales». «Es un nombre precioso», dijo Victoria y su voz se quebró ligeramente. «¿Puedo preguntarte cuántos años tienes, Sofía?». 8 años y 4 meses, respondió con precisión. «¿Por qué lloró cuando me vio?». La pregunta directa tomó a Victoria por sorpresa. La mayoría de los niños no habrían tenido el valor o la madurez para hacer una pregunta tan directa a una extraña adulta. Victoria miró a Eduardo buscando orientación. Su esposo asintió ligeramente como diciéndole que era mejor ser honesta. «Porque me recordaste a alguien muy especial para mí», dijo Victoria cuidadosamente. «Alguien que perdí hace mucho tiempo». Sofía asintió solemnemente como si entendiera perfectamente ese concepto. «Yo también perdí a alguien especial. Por eso estoy aquí». La simplicidad y la sabiduría en esas palabras hicieron que Victoria sintiera una punzada en el corazón. Esta niña había experimentado pérdida, tal como ella, pero a una edad en la que debería haber estado preocupándose solo por juegos y caricaturas. «¿Te gustaría contarnos sobre esa persona especial?», preguntó Eduardo suavemente. Sofía miró a la hermana Carmen, quien asintió alentadoramente. «Mi abuela Elena», dijo Sofía. «Ella me cuidó desde que era bebé. Me decía que mis papás habían tenido que irse al cielo cuando yo era muy pequeñita, pero que me amaban mucho». Victoria sintió que se le cerraba la garganta, no solo por la historia de Sofía, sino porque había algo en la manera en que la niña hablaba, en sus gestos, en su expresión facial, que le recordaba vívidamente los ultrasonidos de Isabela. Era como si estuviera viendo el fantasma de su hija. «¿Tu abuela te contó algo sobre cuando eras bebé?», preguntó Victoria tratando de mantener su voz estable. «Sí», dijo Sofía con una pequeña sonrisa. «Me decía que era muy activa en la pancita de mi mamá, que siempre me movía mucho, y que cuando nací, lloré muy fuerte para que todos supieran que había llegado». Victoria tuvo que apretar los puños para no comenzar a llorar de nuevo. Isabela también había sido muy activa en el útero, moviéndose constantemente, especialmente por las noches cuando Victoria estaba tratando de dormir. «¿Podríamos sentarnos y hablar un poco más?».
preguntó Eduardo, notando que Victoria necesitaba procesar esta situación con calma. La hermana Carmen los llevó a una sala más pequeña y privada, decorada con sillas cómodas y juguetes en un rincón. Sofía se sentó en una silla pequeña, con las piernas cruzadas y las manos dobladas en su regazo. Una postura sorprendentemente madura para una niña de 8 años. «Sofía», dijo Victoria, tratando de mantener la conversación enfocada en la niña y no en sus propias emociones, «¿qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus cosas favoritas?». Los ojos de Sofía se iluminaron ligeramente. «Me gusta leer. Y dibujar. La abuela Elena me enseñó a dibujar flores y mariposas. ¿Qué tipo de libros te gusta leer? Cuentos de hadas, pero también libros sobre animales. Quiero ser veterinaria cuando sea grande para ayudar a los animales que están heridos». Eduardo sonrió. «Esa es una profesión muy noble. ¿Tienes algún animal favorito?». «Los caballos», respondió Sofía inmediatamente. «La abuela me llevó una vez a un rancho y vi caballos de verdad. Son tan grandes y fuertes, pero también gentiles». Victoria recordó que durante su embarazo con Isabela había decorado el cuarto del bebé con un tema de caballos y unicornios. Había comprado móviles con caballitos, peluches de ponis y había pintado una pared con un mural de caballos corriendo en un prado. «¿La hermana Carmen te contó por qué estamos aquí?», preguntó Eduardo gentilmente. Sofía asintió. «Dijo que son una familia que quiere adoptar un niño. Pero yo le dije que no quería conocer familias porque prefiero quedarme aquí». «¿Por qué prefieres quedarte aquí?», preguntó Victoria. Sofía se quedó callada por un momento, como si estuviera considerando cuidadosamente su respuesta. «Porque las familias pueden irse», dijo finalmente. «Mi abuela se fue. Mis papás se fueron. Aquí las personas se quedan, incluso si no son mi familia de verdad». La lógica infantil era desgarradora, pero perfectamente comprensible. Sofía había aprendido a protegerse del abandono manteniéndose emocionalmente distante. «Entiendo por qué piensas eso», dijo Victoria suavemente. «Es muy inteligente proteger tu corazón cuando has perdido a personas importantes. ¿Usted también perdió a alguien importante?», preguntó Sofía mirando directamente a los ojos de Victoria. Victoria sintió que la respiración se le cortaba. La pregunta era tan directa, tan penetrante, que por un momento no supo cómo responder. «Sí», dijo finalmente. «Perdí a mi bebé antes de que pudiera conocerla. ¿Era niña como yo?». «Sí, era una niñita. Se iba a llamar Isabela». Sofía asintió solemnemente. «Debe extrañarla mucho». «Todos los días», admitió Victoria, sorprendida por la facilidad con la que podía hablar sobre Isabela con esta niña. «Yo también extraño a mi abuela todos los días», dijo Sofía. «Pero la hermana Carmen me dijo que las personas que amamos nunca se van completamente porque las llevamos aquí adentro». Sofía se tocó el pecho con su pequeña mano, y Victoria sintió que se le rompía el corazón y se le sanaba al mismo tiempo. Durante la siguiente hora, los 3 adultos conversaron con Sofía sobre todo tipo de temas. La niña era extraordinariamente inteligente para su edad. Tenía un vocabulario extenso y mostraba una madurez emocional que era tanto impresionante como triste. Habló sobre cómo su abuela la había criado en una pequeña casa en el campo, cómo habían cultivado un jardín juntas, cómo le leía cuentos todas las noches antes de dormir. «La abuela se enfermó del corazón muy rápido», explicó Sofía. «Un día estaba bien, y a la siguiente semana ya no podía levantarse de la cama. Los doctores dijeron que su corazón estaba muy cansado». «¿Tuviste miedo?», preguntó Eduardo. «Sí, pero la abuela me dijo que no debía tener miedo porque ella siempre iba a cuidarme, incluso desde el cielo. Me dijo que cuando fuera el momento correcto, encontraría una nueva familia que me amaría como ella me amaba». Victoria tuvo que disculparse y salir de la sala por un momento para controlar sus emociones. Eduardo la siguió al pasillo. «¿Estás bien?», él le preguntó abrazándola. «Eduardo», susurró Victoria contra su pecho. «Es como si Isabela hubiera crecido y se hubiera convertido en Sofía, no solo físicamente. La manera en que habla, su inteligencia, incluso sus intereses, es exactamente como me imaginaba que sería Isabela». «Lo sé», murmuró Eduardo. «Yo también lo veo». «¿Crees en las coincidencias?», preguntó Victoria. «Hasta hoy sí», respondió Eduardo. «Pero esto no se siente como una coincidencia». La hermana Carmen se acercó a ellos en el pasillo. «¿Cómo se sienten después de conocer a Sofía?». «Emocionalmente abrumados», admitió Victoria. «¿Podría contarnos más sobre su historia?». «Por supuesto. Sofía llegó aquí hace 2 meses después de que su abuela muriera repentinamente de un infarto. No tenía otros familiares conocidos. Su abuela había estado criándola desde que era bebé porque los padres murieron en un accidente automovilístico cuando Sofía tenía solo 3 meses. Victoria sintió un escalofrío. Isabela habría tenido aproximadamente 3 meses si hubiera sobrevivido al nacer. «¿Hay algo más que deberíamos saber?»,
preguntó Eduardo. La hermana Carmen vaciló. Hay algo peculiar en la historia de Sofía que siempre nos ha llamado la atención. ¿Qué? Su certificado de nacimiento original se perdió en el accidente de sus padres. Su abuela solo tenía una copia, pero había algunas inconsistencias en las fechas. Nunca pudimos verificar completamente algunos detalles de su historia temprana. Victoria y Eduardo se miraron. Una idea imposible, increíble, comenzaba a formarse en la mente de Victoria, pero era tan descabellada que no se atrevía a darle voz. ¿Podríamos regresar mañana?, preguntó Victoria. Para conocer mejor a Sofía, quiero decir. Por supuesto, dijo la hermana Carmen. Pero deben saber que Sofía rara vez se conecta con los visitantes. El hecho de que haya hablado tanto con ustedes hoy es inusual. Cuando regresaron a la sala, encontraron a Sofía dibujando en una hoja de papel. Había creado un dibujo de 3 personas. Una mujer, un hombre y una niña, todos tomados de la mano frente a una casa con un jardín lleno de flores. ¿Quiénes son?, preguntó Victoria suavemente. Son una familia, respondió Sofía. La familia que la abuela me dijo que encontraría algún día. Victoria miró el dibujo y sintió que el destino le estaba enviando un mensaje que no podía ignorar. Esa noche, Victoria no pudo dormir. Se quedó despierta en su estudio privado hasta las 4 de la madrugada, rodeada de documentos, fotografías y su laptop abierta en múltiples pestañas de búsqueda. Eduardo la había encontrado ahí a las 2 a.m., escribiendo frenéticamente en una libreta. Victoria, necesitas descansar, le había dicho con preocupación. Han sido muchas emociones por un día. Eduardo, ¿tú no sientes que hay algo más en todo esto? Oh, le había respondido sin levantar la vista de la pantalla. Las fechas, el parecido, las circunstancias, no pueden ser solo coincidencias. Eduardo se había sentado a su lado mirando los papeles esparcidos sobre el escritorio. Había fotografías del ultrasonido de Isabela, el dibujo que Sofía había hecho esa tarde y páginas impresas con información sobre el Hospital San Rafael, donde Isabela había nacido. ¿Qué estás buscando exactamente?, había preguntado Eduardo suavemente. No lo sé todavía, había admitido Victoria. Pero algo en mi corazón me dice que hay una conexión que no estamos viendo. Ahora, sentada en el mismo escritorio mientras el sol comenzaba a salir, Victoria había organizado toda la información que había recopilado durante la noche. En una columna había escrito todo lo que sabía sobre Isabela: fecha de nacimiento, hora, peso, características físicas, detalles del parto. En la otra columna había escrito todo lo que sabían sobre Sofía. Las coincidencias eran perturbadoras. Isabela habría nacido el 15 de abril de 2016. Sofía había nacido el 18 de abril de 2016, según el certificado de nacimiento que tenía el orfanato. 3 días de diferencia. Isabela había pesado 2.1 kilos cuando nació prematuramente a los 7 meses. En el expediente de Sofía, su peso al nacer estaba registrado como 2.2 kilos, también prematura. Ambas habían nacido en hospitales de la misma ciudad. Pero la coincidencia más extraña era algo que Victoria había descubierto durante sus búsquedas nocturnas en Internet. El Hospital San Rafael, donde había nacido Isabela, había tenido un escándalo importante en 2016 relacionado con errores en la identificación de bebés. A las 8 de la mañana sonó el teléfono. Era la hermana Carmen. Señora Castañeda, espero no molestarla tan temprano, dijo la directora del orfanato. Pero tengo noticias interesantes. Sofía me pidió específicamente si podía verlos de nuevo hoy. Nunca había hecho una petición así. Victoria sintió que el corazón se le aceleraba. Por supuesto. ¿Podríamos ir esta mañana? Claro. Pero hay algo más. Anoche Sofía tuvo una pesadilla muy vívida. Cuando la calmé, me contó algo que nunca había mencionado antes. ¿Qué? Dijo que soñó con una mujer que se parecía mucho a usted, que la sostenía en sus brazos cuando era bebé. Describió detalles muy específicos sobre el sueño, incluyendo una habitación de hospital. Victoria tuvo que sentarse. ¿Una habitación de hospital? Sí, describió las luces brillantes, las máquinas, incluso el color de las paredes. Dijo que en el sueño la mujer lloraba pero también sonreía y le susurraba que la amaba. Después de colgar, Victoria despertó a Eduardo. Tenemos que ir al hospital, le dijo. Necesito revisar los archivos de 2016. Victoria, dijo Eduardo con cautela. Entiendo que quieras encontrar conexiones, pero ¿no crees que tal vez estás dejando que la esperanza nuble tu juicio? Tal vez, admitió Victoria. Pero ¿y si no lo estoy? ¿Y si hay una posibilidad, por remota que sea, de que Isabela no haya muerto? ¿De que haya habido algún error? Eduardo la miró durante un largo momento. Conocía esa expresión en los ojos de su esposa. Una vez que Victoria se obsesionaba con algo, no había manera de disuadirla. Está bien, dijo finalmente. Pero vamos a hacer esto paso a paso de manera racional.
No quiero que te hagas daño con falsas esperanzas. 2 horas después estaban sentados en la oficina del doctor Ramírez, el director médico del Hospital San Rafael. Victoria había usado sus conexiones y su influencia para conseguir una reunión de emergencia. Señores Castañeda, dijo el doctor Ramírez con expresión seria. Entiendo que quieren revisar los archivos de 2016, pero deben entender que esa información es confidencial y que fue un periodo muy difícil para nuestro hospital. Doctor, dijo Victoria, mi hija nació aquí el 15 de abril de 2016 y murió a las pocas horas. Solo queremos verificar algunos detalles para nuestro proceso de sanación. El doctor Ramírez suspiró profundamente. Ese año tuvimos problemas serios con nuestro sistema de identificación de bebés. Hubo un corte de energía masivo que afectó nuestros sistemas informáticos durante 48 horas. Algunos archivos se perdieron o se corrompieron. ¿Qué tipo de problemas?, preguntó Eduardo. Hubo al menos 3 casos documentados donde las pulseras de identificación de los bebés se confundieron. Uno de esos casos resultó en que 2 familias se llevaran a casa los bebés equivocados. Lo descubrimos solo cuando los padres notaron que los grupos sanguíneos no coincidían. Victoria sintió que se mareaba. ¿Hubo casos donde bebés que se creía que habían muerto en realidad estuvieran vivos? El doctor Ramírez se quedó callado por un momento muy largo. Señora Castañeda, ¿hay alguna razón específica por la que pregunta eso? Victoria le contó sobre Sofía, sobre el parecido imposible, sobre las coincidencias de fechas y características físicas. Doctor, dijo Victoria con voz temblorosa, necesito saber si existe la posibilidad de que mi hija no haya muerto. Necesito saber si existe la posibilidad de que Isabela esté viva. El doctor Ramírez se levantó y cerró la puerta de su oficina. Cuando regresó a su escritorio, su expresión había cambiado completamente. Hay algo que nunca se hizo público sobre esa noche, dijo en voz baja. Hubo un incendio en el sótano del hospital donde se guardaban algunos archivos. En la confusión de la evacuación parcial, algunas familias fueron informadas erróneamente sobre el estado de sus bebés. Victoria sintió que el mundo comenzaba a girar a su alrededor. ¿Está diciendo que es posible que mi hija esté viva? Estoy diciendo que esa noche fue caótica, que nuestros protocolos fallaron, y que es posible que algunos bebés que creímos que habían muerto en realidad hayan sido transferidos a otros hospitales para cuidados intensivos. Eduardo tomó la mano de Victoria. ¿Cómo podríamos verificar eso? Necesitaríamos hacer pruebas de ADN, respondió el doctor Ramírez. Pero debo advertirles que las posibilidades son muy remotas. Y si están equivocados, esto podría ser emocionalmente devastador. ¿Y si no estamos equivocados?, preguntó Victoria. 1 hora después, Victoria y Eduardo estaban de vuelta en el hogar San José. La hermana Carmen los recibió con expresión preocupada. ¿Se encuentran bien? Se ven muy alterados. Hermana Carmen, dijo Victoria, necesitamos hacer una pregunta muy específica. ¿Sabe exactamente en qué hospital nació Sofía? Según los documentos que tenemos, nació en el Hospital General del Norte. Pero como le mencioné ayer, hubo inconsistencias en los papeles. ¿Qué tipo de inconsistencias? El certificado de nacimiento dice Hospital General del Norte, pero hay un sello médico en uno de los documentos que es del Hospital San Rafael. La abuela de Sofía nunca pudo explicar esa discrepancia. Victoria y Eduardo se miraron. El Hospital San Rafael era donde había nacido Isabela. Hermana Carmen, dijo Eduardo cuidadosamente, ¿estaría dispuesta a permitir que hagamos una prueba de ADN con Sofía? La monja pareció sorprendida por la petición. ¿Una prueba de ADN? ¿Por qué? Victoria respiró profundo. Porque creemos que existe una posibilidad muy remota de que Sofía pueda ser nuestra hija biológica. La hermana Carmen se quedó en silencio durante varios minutos procesando la información. Esa es una afirmación muy seria, dijo finalmente. ¿Tienen alguna evidencia que respalde esa teoría? Victoria le explicó sobre las coincidencias de fechas, el parecido físico, los problemas en el hospital, todo lo que había descubierto durante su investigación nocturna. Entiendo su deseo de encontrar respuestas, dijo la hermana Carmen, pero también debo proteger a Sofía. Ella ya ha sufrido suficientes pérdidas. No puedo permitir que se haga ilusiones si no hay una base sólida para esta investigación. ¿Qué necesitaríamos para convencerla?, preguntó Eduardo. Documentación médica que respalde sus sospechas y la aprobación de un psicólogo infantil para asegurar que Sofía pueda manejar emocionalmente este proceso. Esa tarde, mientras esperaban los resultados de las primeras verificaciones médicas, Victoria y Eduardo se sentaron con Sofía en el jardín del orfanato. La niña había estado inusualmente callada durante la visita. Sofía, dijo Victoria suavemente, ¿recuerdas algo de cuando eras muy pequeñita? ¿Tal vez algunos recuerdos vagos o sueños? Sofía se quedó pensativa durante un momento. A veces sueño con una mujer que me cantaba, dijo finalmente.
Tenía una voz muy suave y me cantaba una canción sobre estrellitas. Victoria sintió que se le paraba el corazón. Durante su embarazo había cantado la misma canción de cuna todas las noches mientras acariciaba su vientre. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. ¿Cómo era esa canción?, preguntó Victoria con voz temblorosa. Sofía comenzó a cantar suavemente. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. Victoria no pudo controlar las lágrimas. Era exactamente la misma canción, con la misma melodía que ella había cantado durante meses. ¿La recuerdas completa?, preguntó Eduardo. Sofía asintió y continuó cantando toda la canción de cuna, cada palabra, cada nota, exactamente como Victoria la recordaba. Cuando terminó, Sofía miró a Victoria con curiosidad. ¿Usted también conoce esa canción? Parece triste cuando la escucha. Sí la conozco, murmuró Victoria. La cantaba para mi bebé antes de que naciera. Tal vez su bebé me la enseñó en mis sueños, dijo Sofía con la lógica simple de un niño. Los ángeles pueden hacer eso, ¿verdad? Victoria abrazó a Sofía impulsivamente y por primera vez desde que había llegado al orfanato, la niña no se tensó ni se alejó. En cambio, se acurrucó contra el pecho de Victoria como si hubiera estado esperando ese abrazo toda su vida. Usted huele como las flores que plantaba con mi abuela, murmuró Sofía contra el cuello de Victoria. Huele como en mis sueños. En ese momento, Victoria supo con certeza absoluta que no importaba lo que dijeran las pruebas de ADN. Esta niña era suya, de una manera u otra. El universo había corregido un error terrible y había traído a su hija de vuelta a ella. La pregunta ahora era si tendría el valor de luchar por la verdad, sin importar cuán imposible pareciera. 2 semanas después, Victoria estaba sentada en el consultorio del genetista Dr. Mendoza, sosteniendo un sobre cerrado que contenía los resultados de las pruebas de ADN. Eduardo estaba a su lado, apretándole la mano tan fuerte que sus nudillos se veían blancos. La hermana Carmen se había unido a ellos, junto con la psicóloga infantil que había estado preparando a Sofía para este momento. Antes de abrir estos resultados, dijo el doctor Mendoza, quiero que entiendan que sin importar lo que digan, esto va a cambiar sus vidas para siempre. Si la prueba es positiva, enfrentarán preguntas legales complejas y un proceso emocional intenso. Si es negativa, tendrán que procesar la pérdida de esta esperanza. Doctor, dijo Victoria con voz firme pero temblorosa, he vivido 8 años creyendo que mi hija estaba muerta. Ya no tengo miedo de la verdad, sea cual sea. El doctor Mendoza abrió el sobre y leyó los resultados en silencio. Su expresión cambió gradualmente de neutralidad profesional a asombro genuino. En mis 30 años de carrera, dijo lentamente, nunca he tenido que dar noticias como estas. Victoria sintió que se le detenía el corazón. Los resultados son inequívocos, continuó el doctor Mendoza. Sofía Elena Morales es biológicamente hija de Victoria y Eduardo Castañeda. La probabilidad de paternidad es de 99.99%. El silencio en la habitación fue total. Victoria se quedó paralizada, como si las palabras fueran demasiado grandes para caber en su mente. Después de un momento que pareció eterno, se desmayó. Cuando despertó, estaba recostada en el sofá del consultorio con Eduardo acariciándole el cabello. Las primeras palabras que salieron de su boca fueron, ¿Isabela está viva? Sí, susurró Eduardo con lágrimas en los ojos. Nuestra hija está viva. Victoria comenzó a llorar de una manera que nunca había llorado antes. No era el llanto de dolor que había conocido durante 8 años, sino un llanto de alivio, de júbilo, de gratitud tan intensa que su cuerpo no podía contenerla. ¿Dónde está ella?, preguntó tratando de sentarse. ¿Dónde está mi bebé? Está en el orfanato, dijo la hermana Carmen con una sonrisa llena de lágrimas. La psicóloga está hablando con ella ahora, preparándola para este momento. El doctor Mendoza explicó que los resultados también habían revelado información adicional. Hicimos pruebas más extensas cuando vimos los primeros resultados. Sofía tiene una marca de nacimiento muy pequeña en el hombro derecho, exactamente en la misma posición que describieron en los archivos médicos de Isabela. Victoria recordó vívidamente esa pequeña marca en forma de corazón que había visto durante los ultrasonidos. ¿Cómo es posible que haya sobrevivido?, preguntó Eduardo. Los doctores nos dijeron que había muerto. Según lo que hemos podido reconstruir, explicó el doctor Mendoza, esa noche hubo una confusión masiva en el hospital. Varios bebés estaban en estado crítico simultáneamente. Isabela estaba en paro cardiorrespiratorio, pero los paramédicos lograron estabilizarla. En la confusión del corte de energía y la evacuación parcial, fue transferida al Hospital General del Norte sin que su identidad fuera correctamente documentada. ¿Y por qué no nos contactaron cuando se recuperó? Porque en los archivos del Hospital General del Norte, ella aparecía como una bebé abandonada sin identificación.
Para ese momento, ustedes ya habían sido informados de su muerte y habían hecho los arreglos funerarios. Victoria sintió una mezcla de alivio y rabia. ¿Significa que durante 8 años enterramos a un ataúd vacío? El certificado de defunción fue emitido erróneamente, confirmó el doctor Mendoza. Su hija nunca murió. La siguiente hora fue un borrón de llamadas telefónicas, documentos legales y explicaciones médicas. Pero lo único que Victoria podía pensar era en ver a su hija, en abrazarla, en decirle la verdad. ¿Cómo le explicamos a una niña de 8 años que sus padres no murieron, que está viva y que la hemos estado buscando sin saberlo durante toda su vida? Preguntó Eduardo. La psicóloga infantil, la doctora Herrera, había estado preparando exactamente esa conversación. Sofía es una niña extraordinariamente madura, explicó. Durante las últimas 2 semanas, mientras esperábamos los resultados, he estado hablando con ella sobre la posibilidad de que ustedes fueran sus padres biológicos. Su reacción ha sido muy interesante. ¿Qué dijo?, preguntó Victoria. Dijo que ya lo sabía en su corazón, que desde el primer día que los vio sintió que pertenecía con ustedes. También mencionó que había tenido más sueños sobre una mujer que se parecía a usted. Victoria, sostiéndola cuando era bebé. Cuando llegaron al orfanato, Sofía estaba esperando en la sala principal, sentada en la misma silla donde la habían conocido 2 semanas atrás. Pero esta vez no se veía nerviosa ni retraída. Se veía como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Victoria entró primero, acercándose lentamente. Cuando llegó frente a Sofía, se arrodilló para quedar a su altura. «Hola, mi amor», dijo con voz temblorosa. «Hola, mami», respondió Sofía simplemente, como si esas palabras fueran lo más natural del mundo. Victoria la abrazó y Sofía se derritió en sus brazos. No fue un abrazo incómodo entre extraños. Fue el abrazo que habían estado esperando durante 8 años sin saberlo. «¿Sabías que eras mi bebé?», le preguntó Victoria. «Sí», murmuró Sofía contra su cuello. «En mis sueños siempre aparecía una señora que me cantaba la canción de las estrellitas. Y cuando usted la cantó, supe que era la misma persona». Eduardo se acercó y se arrodilló junto a ellas. «¿Y qué piensas de tener un papá también?». Sofía lo miró con esos ojos verdes que eran exactamente como los de Victoria. «¿Usted también me cantaba cuando era bebé?». «Todos los días», respondió Eduardo con la voz quebrada. «Le cantaba mientras tu mamá se preparaba para tenerte». «¿Puedo llamarlos mamá y papá?», preguntó Sofía. «Puedes llamarnos como te sientas cómoda», dijo Victoria. «Pero me encantaría ser tu mamá». «Y a mí me encantaría ser tu papá», agregó Eduardo. Sofía se quedó pensativa por un momento. ¿La abuela Elena sabía que ustedes eran mis papás de verdad? Era una pregunta para la que ninguno tenía respuesta. La hermana Carmen se acercó al grupo. «Tu abuela Elena era una mujer muy sabia», dijo suavemente. «Estoy segura de que en su corazón sabía que algún día encontrarías a tu verdadera familia. Ella me dijo que mis papás me amaban mucho, pero que habían tenido que irse al cielo», recordó Sofía. «Tal vez ella sabía que ustedes me estaban buscando y que algún día me encontrarían». Victoria sintió una gratitud inmensa hacia la mujer que había criado a su hija durante 8 años. Elena había sido la madre que Isabela había necesitado cuando Victoria no pudo estar ahí. «¿Podemos visitar la tumba de la abuela Elena?», preguntó Victoria. «Quiero agradecerle por cuidar también de ti». Sofía sonrió. «Sí, y podemos llevarle flores del jardín que plantábamos juntas». Durante las siguientes horas, los 3 se sentaron en el jardín del orfanato y se contaron historias. Victoria le habló a Sofía sobre el embarazo, sobre cómo había decorado su cuarto, sobre todos los planes que había hecho para ella. «¿Todavía tienes mi cuarto?», preguntó Sofía con curiosidad. «Sí», admitió Victoria. «Nunca pude cambiarlo. Está exactamente como estaba cuando esperaba que llegaras». «¿Con caballitos?». Victoria se sorprendió. «¿Cómo sabes eso?». «Lo soñé», dijo Sofía matter of factly. «Soñé con un cuarto rosa con caballitos blancos en las paredes». Eduardo y Victoria se miraron con asombro. El cuarto de Isabela tenía exactamente esa decoración. «¿Quieres ver tu cuarto?», preguntó Eduardo. «¿Puedo?», preguntó Sofía con los ojos brillantes de emoción. «Puedes ver tu casa», dijo Victoria, «porque ahora es tu casa también». Pero antes de irse, Sofía tenía una petición. «¿Podemos decirle adiós a todos los niños? Ellos han sido mi familia aquí». Victoria se dio cuenta de que su hija no solo era físicamente hermosa e inteligente, sino también increíblemente considerada y empática. Elena la había criado muy bien. Mientras Sofía se despedía de sus amigos del orfanato, Victoria habló con la hermana Carmen. «Queremos hacer una donación importante al orfanato», dijo. «Y queremos establecer un fondo para que otros niños puedan tener las mismas oportunidades que Sofía tuvo». «Eso sería maravilloso», respondió la hermana Carmen.
Pero la donación más importante que pueden hacer ya la han hecho. ¿Cuál? Le han demostrado a Sofía y a todos los niños que han visto esta reunión que los milagros existen, que las familias perdidas pueden encontrarse, que el amor verdadero siempre encuentra un camino. Cuando finalmente se dirigieron hacia el auto que los llevaría a casa, Sofía se detuvo y miró hacia atrás al orfanato. ¿Vas a extrañar este lugar?, le preguntó Victoria. Sí, dijo Sofía honestamente, pero la abuela Elena me dijo que cuando encontrara mi verdadera familia, sabría que era hora de irme. Y ustedes se sienten como hogar. Mientras se alejaban del hogar San José, Victoria sostuvo la mano de su hija y sintió que un círculo que había estado roto durante 8 años finalmente se cerraba. Isabela había regresado no como la bebé que había perdido, sino como la niña extraordinaria en la que se había convertido gracias al amor de una abuela que la había cuidado hasta que pudiera regresar con sus verdaderos padres. El milagro no había sido que Sofía se pareciera a Isabela. El milagro era que Isabela nunca había muerto. Había estado esperando el momento perfecto para volver a casa. El primer día de Sofía en la mansión de los Castañeda fue una mezcla de magia y desafíos inesperados. Victoria había imaginado ese momento durante 8 años. Pero nunca había considerado lo complejo que sería integrar a una niña de 8 años que ya tenía su propia personalidad, recuerdos y manera de ver el mundo. Cuando entraron por la puerta principal de la casa, Sofía se quedó paralizada mirando la escalera de mármol, los candelabros de cristal y los techos de 6 metros de altura. ¿Aquí vamos a vivir?, preguntó con una voz muy pequeña. Es tu casa, respondió Victoria. Pero inmediatamente se dio cuenta de que tal vez había sido demasiado abrumador traerla directamente a un mundo tan diferente. Es muy grande, murmuró Sofía agarrándose de la mano de Victoria. ¿No nos vamos a perder? Eduardo se rió suavemente. Al principio tu mamá y yo también nos perdíamos, pero después de un tiempo te acostumbras. El ama de llaves, Carmen, una mujer de 55 años que había trabajado para la familia durante 15 años, se acercó con lágrimas en los ojos. Victoria le había contado toda la historia por teléfono. Señorita Isabela, dijo Carmen con voz emocionada, usando el nombre que había estado esperando decir durante años. Bienvenida a casa. Sofía miró a Victoria con confusión. ¿Quién es Isabela? Victoria se dio cuenta de que habían estado tan abrumados con el descubrimiento que no habían hablado sobre el tema del nombre. Isabela es el nombre que te pusimos cuando naciste, explicó Victoria arrodillándose. Pero si prefieres seguir siendo Sofía está perfecto. Eres la misma persona maravillosa sin importar el nombre. Sofía consideró esto seriamente. ¿Puedo ser Sofía Isabela? Así tengo el nombre que me dio la abuela Elena y el nombre que me dieron ustedes. Me parece perfecto, dijo Eduardo. Sofía Isabela Castañeda. Cuando llegaron al cuarto que había sido preparado para Isabela 8 años atrás, Sofía se quedó inmóvil en la entrada. La habitación era exactamente como había aparecido en sus sueños. Paredes rosa con un mural de caballos blancos corriendo por un prado. Una cama con dosel decorada con tul blanco. Y estantes llenos de juguetes que nunca habían sido tocados. Es igual a mi sueño, susurró Sofía entrando lentamente. Pero se siente triste. Victoria sintió una punzada en el corazón. Era cierto. A pesar de toda la belleza y los detalles amorosos, la habitación tenía una energía de luto, de expectativas no cumplidas. ¿Por qué se siente triste?, preguntó Eduardo. Sofía tocó suavemente uno de los peluches en la cama. Porque todos estos juguetes han estado esperando mucho tiempo a que alguien juegue con ellos. Están solos. Era una observación tan profunda que Victoria se quedó sin palabras. Su hija de 8 años había captado exactamente lo que ella había sentido cada vez que entraba a esa habitación durante años. ¿Qué crees que podríamos hacer para que se sienta menos triste?, preguntó Victoria. Sofía caminó por la habitación tocando diferentes objetos. Podríamos cambiar algunas cosas. Añadir fotos de la abuela Elena y tal vez algunos de mis libros favoritos. Y definitivamente necesitamos que entre más luz del sol. Victoria se sorprendió de nuevo por la madurez emocional de su hija. ¿Te gustaría que remodelemos juntas tu cuarto? ¿Puedo quedarme con los caballitos? Son muy bonitos. Por supuesto. Todo lo que quieras conservar, lo conservamos. Esa primera noche fue un desafío. Sofía había estado acostumbrada durante 2 meses a dormir en una habitación compartida con otros niños en el orfanato. La quietud absoluta de la mansión la ponía nerviosa. A las 2 de la madrugada, Victoria escuchó pasos pequeños en el pasillo. Encontró a Sofía parada frente a la puerta del dormitorio principal. ¿No puedes dormir?, le preguntó Victoria suavemente. Está muy callado, admitió Sofía. En el orfanato siempre se escuchaban otros niños respirando o las hermanas caminando por los pasillos. Aquí no se escucha nada. ¿Quieres dormir con nosotros esta noche?, ofreció Victoria. Sofía sintió rápidamente. ¿No les molesta?,
Para nada, dijo Eduardo desde la cama. Hay mucho espacio aquí. Sofía se acostó entre Victoria y Eduardo, y por primera vez en 8 años, Victoria se durmió sintiendo el ritmo de respiración de su hija junto a ella. Los siguientes días trajeron revelaciones constantes sobre la personalidad de Sofía. Era increíblemente independiente para su edad, acostumbrada a cuidarse sola y a ayudar a otros. El primer día Victoria la encontró haciendo su cama con precisión militar y organizando su ropa por colores. En el orfanato todos teníamos que mantener nuestras cosas ordenadas, explicó Sofía cuando Victoria le preguntó. Y la abuela Elena me enseñó que cuidar nuestras cosas es una manera de respetarnos a nosotros mismos. También era generosa hasta un punto que preocupaba a Victoria. Cuando fueron de compras para conseguirle ropa nueva, Sofía constantemente preguntaba si podían comprar cosas para los niños del orfanato. ¿Podemos comprar esta muñeca para María? Ella nunca ha tenido una muñeca nueva. ¿Podemos llevar estos libros para la biblioteca del orfanato? Victoria se dio cuenta de que su hija había desarrollado una mentalidad de escasez y una preocupación constante por otros, que habían quedado atrás. El verdadero desafío llegó cuando Sofía conoció a los amigos y socios de negocios de Victoria y Eduardo. En una cena familiar con los abuelos paternos de Eduardo, Sofía se sintió completamente fuera de lugar. No sé cómo usar todos estos tenedores, le susurró a Victoria durante la cena formal. No te preocupes, le respondió Victoria. Simplemente usa el que se sienta más cómodo. Las reglas no son tan importantes como las personas. Pero Victoria podía ver que Sofía estaba analizando cada movimiento, tratando de descifrar las reglas de un mundo completamente ajeno. El abuelo Eduardo, un hombre de 78 años con ideas muy tradicionales sobre la familia, hizo un comentario que causó tensión. Es una niña encantadora, le dijo a Victoria mientras Sofía jugaba en el jardín, pero va a necesitar mucho trabajo para adaptarse a nuestro nivel social. 8 años en orfanatos y con gente humilde dejan marcas. Victoria sintió una furia que no había experimentado en años. Papá, dijo con voz controlada pero firme, Sofía no necesita ser arreglada. Es perfecta exactamente como es. Si alguien necesita adaptarse aquí, somos nosotros. Esa noche, mientras ayudaba a Sofía a prepararse para dormir, Victoria le preguntó cómo se había sentido durante la cena. ¿Te sentiste incómoda? Sofía consideró la pregunta cuidadosamente. Un poquito. Pero no porque la gente fuera mala. Solo que tienen reglas diferentes para todo. En el orfanato las reglas eran sobre compartir y ayudarse. Aquí las reglas son sobre qué tenedor usar y cómo sentarse. ¿Qué prefieres? Las reglas del orfanato eran más fáciles, admitió Sofía. Pero entiendo que aquí las cosas son diferentes. La abuela Elena me decía que cuando vas a casa de alguien más, respeta sus costumbres, pero nunca olvidas quién eres por dentro. Victoria se maravilló una vez más de la sabiduría que Elena había inculcado en su hija. Una semana después, Victoria decidió llevar a Sofía a visitar la tumba de Elena. Habían comprado flores del jardín que Elena y Sofía habían plantado juntas, que la nueva familia había decidido recrear en la mansión. Cuando llegaron al pequeño cementerio en las afueras de la ciudad, Sofía corrió directamente a una tumba sencilla marcada con una lápida de granito gris. «Hola, abuela», dijo Sofía arrodillándose junto a la tumba. «Te traje a mis papás de verdad como tú dijiste que pasaría». Victoria se arrodilló junto a su hija. «Gracias, Elena», dijo en voz alta. «Gracias por cuidar tan bien de mi bebé. Gracias por enseñarle a ser la persona maravillosa que es». La abuela Elena me dijo que cuando encontrara a mi verdadera familia tenía que preguntarles algo, dijo Sofía de repente. ¿Qué? Preguntó Eduardo. Me dijo que les preguntara si podíamos venir a visitarla seguido para contarle cómo estoy creciendo. Victoria sintió lágrimas en los ojos. Por supuesto que sí. Elena será siempre parte de nuestra familia. ¿Y podemos poner flores nuevas cada mes? Cada semana si quieres, prometió Victoria. Esa tarde, mientras regresaban a casa, Sofía hizo una pregunta que Victoria había estado esperando pero temiendo. «Mamá, ¿tú me extrañaste todos estos años?» Victoria tuvo que detenerse en el estacionamiento porque las lágrimas le impedían ver. «Todos los días», respondió honestamente. «Todos los días durante 8 años pensé en ti. Me pregunté cómo serías, qué te gustaría, si estarías bien». «Yo también los extrañé», dijo Sofía, aunque no sabía que eran ustedes específicamente. «Pero siempre sentí que faltaba algo. Como un hoyo en mi corazón que tenía la forma exacta de una mamá y un papá. ¿Y ahora?», preguntó Eduardo. Sofía sonrió. «Ahora el hoyo está lleno, pero también tengo otro hoyo nuevo». «¿Otro hoyo?» «Sí. Uno con la forma exacta de la abuela Elena. Creo que algunos hoyos nunca se llenan completamente, pero está bien porque nos recuerdan a las personas que amamos». Victoria se dio cuenta de que su hija, a los 8 años, entendía el dolor y la pérdida de una manera que algunos adultos nunca logran comprender.
Esa noche, mientras Sofía dormía entre Victoria y Eduardo, una costumbre que había continuado toda la semana, Victoria susurró en la oscuridad. ¿Crees que somos buenos padres para ella? Creo que estamos aprendiendo, respondió Eduardo. Y creo que ella nos está enseñando tanto como nosotros le estamos enseñando a ella. No esperaba que fuera tan difícil, admitió Victoria. Pensé que el amor sería suficiente. El amor es suficiente, dijo una vocecita en la oscuridad. Sofía no estaba dormida. Pero también se necesita tiempo. La abuela Elena me dijo que el amor es como plantar un jardín. Tienes que regarlo todos los días y tener paciencia para que crezca. Victoria besó la frente de su hija. Eres muy sabia para tener 8 años. No soy sabia, corrigió Sofía. Solo he vivido muchas cosas. Pero ahora que estoy con ustedes, puedo empezar a vivir cosas felices en lugar de solo cosas tristes. En ese momento, Victoria supo que sin importar cuán difíciles fueran los ajustes, cuánto tiempo tomara que Sofía se sintiera completamente cómoda en su nueva vida, habían encontrado exactamente lo que habían estado buscando todos estos años. Una familia real, imperfecta pero llena de amor genuino. 6 meses después, la familia Castañeda había encontrado su ritmo. Victoria despertó una mañana de sábado y encontró a Sofía e Isabela en la cocina preparando desayuno para toda la familia, una tradición que había comenzado después de que Carmen, el ama de llaves, le enseñara las recetas favoritas de la familia. «Buenos días, mamá», dijo Sofía con una sonrisa radiante. «Estoy haciendo panqueques con forma de corazón, como me enseñó la abuela Elena». Victoria observó a su hija de 9 años. Había cumplido años el mes anterior, moviéndose con confianza por la cocina que antes le había parecido tan intimidante. Sofía había crecido varios centímetros, pero más importante aún, había crecido emocionalmente. Ya no era la niña tímida y cautelosa del orfanato, sino una pequeña segura de sí misma que había encontrado su lugar en el mundo. ¿Papá ya se despertó?, preguntó Sofía mientras volteaba un panqueque. «Está en su oficina haciendo unas llamadas», respondió Victoria. «Pero dijo que bajaría en cuanto sintiera el olor de tus panqueques famosos». Eduardo había reducido significativamente sus viajes de negocios para pasar más tiempo con la familia. La experiencia de casi perder a su hija y después recuperarla había cambiado completamente sus prioridades. Mientras desayunaban, Sofía hizo un anuncio que tomó a Victoria por sorpresa. «Mamá, papá, quiero hacer algo especial por el aniversario». «¿Qué aniversario?», preguntó Eduardo. «El aniversario del día que nos encontramos», dijo Sofía como si fuera obvio. «Han pasado 6 meses y 2 semanas desde que fueron al orfanato por primera vez. Quiero celebrarlo». Victoria sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Su hija había estado llevando la cuenta de los días desde su reencuentro. «¿Qué tenías en mente?», preguntó Victoria. «Quiero hacer una fiesta en el orfanato», declaró Sofía, «para los niños que siguen ahí. Y quiero contarles nuestra historia para que sepan que las familias perdidas sí se pueden encontrar». Eduardo sonrió. «Me parece una idea maravillosa. ¿Qué más quieres hacer en la fiesta?». «Quiero que conozcas a todos mis amigos de allá. Y quiero que vean que sigo siendo la misma Sofía, solo que ahora tengo una familia que me ama». Esa tarde, mientras planeaban la fiesta, llegó una llamada inesperada. Era la hermana Carmen del orfanato. «Señora Victoria», dijo con voz emocionada, «tengo noticias extraordinarias. ¿Recuerda la historia de Sofía que apareció en las noticias hace unos meses?». «Por supuesto», respondió Victoria. La historia del reencuentro había sido cubierta por varios medios nacionales. Una pareja de España vio la historia y nos contactó. Creen que su hijo, que desapareció en circunstancias similares hace 5 años, podría estar en nuestro orfanato. Victoria sintió un escalofrío de emoción. «¿Es posible?». «Hicimos las pruebas preliminares. Es él. Van a venir la próxima semana para llevárselo a casa». Cuando Victoria le contó las noticias a Sofía, la reacción de su hija la sorprendió. «¿Puedo conocerlos cuando vengan?», preguntó Sofía. «Quiero decirles cómo se siente encontrar a tu familia de verdad». «¿Por qué quieres hacer eso?». «Porque cuando ustedes me encontraron yo estaba asustada. Pensé que tal vez no iba a encajar, o que se iban a dar cuenta de que había algún error. Si ese niño se siente como yo me sentí, quiero decirle que todo va a estar bien». La semana siguiente, Victoria, Eduardo y Sofía fueron al orfanato para conocer a la familia española. Los padres, María y Carlos Ruiz, estaban visiblemente nerviosos mientras esperaban conocer al hijo que habían perdido hacía 5 años. «No sabemos cómo acercarnos a él», le confesó María a Victoria. «Ha estado solo tanto tiempo. ¿Y si no nos recuerda? ¿Y si no quiere venir con nosotros?». Sofía se acercó a María con la confianza que había desarrollado en los últimos meses. «Señora María», dijo con una voz clara y segura, «yo también tuve miedo cuando conocí a mis papás. Pero ¿sabe qué?
El amor de verdad se siente diferente. Su hijo va a sentirlo en cuanto la vea, igual como yo sentí el amor de mis papás. María comenzó a llorar. ¿De verdad crees eso? Sí, respondió Sofía sin dudar. Y si él necesita tiempo para acostumbrarse, está bien también. Yo necesité tiempo, y mis papás fueron muy pacientes conmigo. Cuando el niño de 10 años llamado Alejandro finalmente conoció a los Ruiz, la escena fue menos dramática que el reencuentro de Sofía, pero igual de emotiva. No hubo reconocimiento inmediato ni abrazos espontáneos, pero había una curiosidad mutua que prometía convertirse en amor con tiempo. Sofía se quedó junto a Alejandro durante toda la visita, traduciendo las emociones complicadas de un niño que había aprendido a protegerse emocionalmente. «Es normal que tengas miedo», le susurró a Alejandro cuando él parecía abrumado. «Pero mira sus ojos. ¿Ves cómo te miran? Así es como miran los papás de verdad». 3 meses después, Victoria recibió una carta de María Ruiz desde España. Alejandro se había adaptado maravillosamente a su nueva vida y la familia quería invitar a los Castañeda a visitarlos. «Sofía cambió nuestras vidas», escribía María. «No solo por ayudar a Alejandro esa primera día, sino por mostrarnos que los milagros existen y que el amor siempre encuentra un camino de regreso a casa». Esa noche, mientras Victoria y Eduardo arropaban a Sofía, su hija hizo una reflexión que los sorprendió por su profundidad. «Mamá, ¿tú crees que la abuela Elena sabía que esto iba a pasar?» «¿A qué te refieres?», preguntó Victoria. «Que nosotros nos íbamos a encontrar y que después íbamos a ayudar a que otras familias se encontraran también». Eduardo se sentó en el borde de la cama. «¿Por qué crees eso?» «Porque la abuela Elena siempre me decía que cuando algo malo pasa, el universo trata de balancearlo con algo bueno. Ella decía que mi trabajo en la vida no era solo ser feliz, sino ayudar a que otros también fueran felices». Victoria sintió una gratitud inmensa hacia Elena, la mujer que nunca conoció pero que había criado a su hija con tanta sabiduría. «¿Y crees que lo estás logrando?», preguntó Victoria. «Sí», respondió Sofía con confianza. «Alejandro ahora tiene familia. Otros niños del orfanato han sido adoptados después de que nuestra historia salió en las noticias. Y ustedes ya no se ven tristes cuando creen que no los estoy mirando». Era cierto. Victoria ya no despertaba con el peso de la culpa y el dolor que había cargado durante 8 años. El vacío en su corazón había sido llenado no solo con el amor por Sofía, sino con un propósito renovado. «Mamá», dijo Sofía de repente, «¿puedo pedirte algo?». «Lo que sea, mi amor». «¿Podemos empezar una fundación para ayudar a familias como nosotros? Familias que perdieron niños, pero que tal vez no están realmente perdidos». Eduardo y Victoria se miraron. Su hija de 9 años estaba proponiendo exactamente lo que ellos habían estado discutiendo en privado durante semanas. «¿Cómo sabías que estábamos pensando en eso?», preguntó Eduardo. Sofía sonrió. «Porque los escuché hablando anoche. Y porque cuando uno encuentra algo tan bueno como una familia, quiere compartirlo con todo el mundo». 1 año después, la Fundación Isabela Elena, nombrada así en honor tanto de Isabela como de la abuela Elena, había ayudado a reunir a 23 familias. Tenían un equipo de investigadores, genetistas y trabajadores sociales dedicados a rastrear casos de niños desaparecidos que podrían estar vivos en orfanatos o sistemas de cuidado. Sofía, ahora de 10 años, se había convertido en la vocera oficial de la fundación. Hablaba en conferencias, aparecía en programas de televisión y había escrito un libro para niños llamado El Jardín de los Corazones Perdidos sobre su experiencia. En el 2º aniversario de su reencuentro, la familia organizó una celebración especial. Invitaron a todas las familias que se habían reunido gracias a la fundación, a los trabajadores del orfanato y a los equipos médicos que habían hecho posible el milagro. Durante su discurso, Sofía dijo algo que resumía perfectamente lo que habían aprendido. «Mi abuela Elena me enseñó que hay 2 tipos de familia en el mundo, la familia que te toca y la familia que eliges. A veces tienes suerte y son la misma. A veces la vida te separa de la familia que te toca, pero te da la oportunidad de elegir una nueva. Y a veces, si tienes mucha suerte como yo, encuentras de nuevo la familia que te tocaba y descubres que también es la familia que eliges. Los niños que están en orfanatos no están rotos. Las familias que han perdido hijos no están incompletas para siempre. A veces solo necesitamos ser pacientes y mantener nuestros corazones abiertos, porque el amor verdadero siempre encuentra la manera de volver a casa». Esa noche, mientras la familia se preparaba para dormir, Sofía ya no necesitaba dormir en la cama de sus padres. Tenía su propia habitación, renovada con fotos de Elena, sus libros favoritos y sí, todavía los caballitos blancos en las paredes. Pero antes de irse a su cuarto, se detuvo en la puerta del dormitorio de sus padres. «Mamá, papá», dijo, «gracias por no dejar de buscarme, incluso cuando no sabían que me estaban buscando». «Gracias a ti», respondió Victoria, «por esperarnos
incluso cuando no sabías que estabas esperando. Gracias a las dos, dijo Eduardo, por enseñarme que los milagros existen cuando tenemos el valor de creer en ellos. Después de que Sofía se fuera a dormir, Victoria y Eduardo se quedaron despiertos hablando sobre el futuro. ¿Alguna vez imaginaste que nuestra historia terminaría así?, preguntó Eduardo. Nunca, admitió Victoria. Pensé que siempre viviríamos con un hoyo en el corazón. Nunca imaginé que el hoyo estaba ahí porque Isabela estaba esperando volver a llenarlo. ¿Crees que Elena sabía que esto pasaría? Victoria sonrió. No importa si lo sabía o no. Lo que importa es que crió a nuestra hija para que fuera exactamente la persona que necesitábamos encontrar. Al día siguiente, como todos los domingos, la familia visitó la tumba de Elena. Habían plantado un jardín permanente alrededor de la tumba y Sofía había instalado un pequeño banco donde podía sentarse a platicar con su abuela. «Abuela Elena», dijo Sofía, arrodillándose junto a la tumba. «Gracias por cuidarme hasta que mis papás de verdad me encontraron. Y gracias por enseñarme que el amor nunca se pierde, solo a veces toma caminos largos para llegar a donde debe estar». Llamada a la acción final. Esta historia nos recuerda que los milagros no siempre llegan como esperamos, pero siempre llegan cuando más los necesitamos. Que las familias perdidas pueden encontrarse de las maneras más inesperadas y que el amor verdadero trasciende tiempo, distancia y circunstancias. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite creer en los milagros, alguien que haya perdido la esperanza, alguien que esté buscando a su familia en cualquier forma que esa búsqueda tome. Porque todos merecemos encontrar nuestro hogar, todos merecemos ser amados incondicionalmente y todos tenemos el poder de ser el milagro en la vida de alguien más. Como nos enseñó Sofía Isabela Castañeda, el amor verdadero siempre encuentra la manera de volver a casa. Y a veces home no es un lugar, sino las personas que nunca dejan de buscarte, incluso cuando no saben tu nombre.